Ya pasaron 50 años de la derrota, el Nakba de los árabes frente a Israel. Hoy volvemos a vivir momentos muy dramáticos en toda la región. Lo que tienen planificado desde la Casa Blanca, el Pentágono y por encima de ellos el Estado de Israel y sus tentáculos sionistas en todo el mundo se está llevando a cabo año tras año en esa zona del mundo. Con el argumento de financiar y apoyar el terrorismo y de su cercanía con la República Islámica de Irán, la monarquía de Arabia Saudita rompió relaciones con Qatar y obligó a otros 4 países a hacerlo, comenzando con Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahrein y el Yemen. Además, Qatar ha sido expulsado de la coalición que, liderada por Arabia Saudita, lucha en el Yemen contra la rebelión Houthi. Se han cerrado las fronteras terrestres y el espacio aéreo y los puertos y los aeropuertos. Y los ciudadanos de Qatar que viven en esos países deben abandonarlo en el plazo de 15 días. En la misma semana, ¿quién estuvo en esas tierras saudíes? Donald Trump, con su esposa y su hija, que enamoró a más de un príncipe de la Casa Real saudí, y que por primera vez ellos se sientan al lado de una mujer sin el hijab. Esto es una pequeña anécdota, ¿no?, dentro de toda esta historia macabra. ¿Por qué ocurre esto ahora? Hace casi 7 años que empezaban las revueltas en algunos países árabes llevadas a cabo por los grupos terroristas, llamados radicales en algunos medios, que vienen de la ideología wahabí, salafista. Destruyeron países, provocaron grandes éxodos de poblaciones. ¿Y ahora se acuerdan quiénes están detrás de estos grupos terroristas? Parece que las relaciones entre Arabia Saudita y Qatar nunca fueron de lo mejor. Las diferencias arrancan desde hace más de 20 años, o tal vez un poco antes. En la década del 50, fue Arabia Saudita la promotora de varios grupos wahabíes salafistas dentro de la escuela sunita y los utilizó para afianzar sus pretensiones en el resto de los países de la región. Por ejemplo, enfrentándolos a estos grupos con partidos de izquierda o con partidos laicos. En esa misma década, Arabia Saudita recibía a miembros de la Hermandad Musulmana Egipcia que se habían enfrentado al expresidente Gamal Abdel Nasser y los recibió en su territorio, pero les prohibió que desarrollen alguna actividad política dentro del reino. Vamos a hacer algunos repasos de las distintas estaciones históricas que alimentaron este conflicto entre ambos regímenes. Qatar tiene hoy la mayor reserva de gas natural. Es el mayor exportador que le permite mantener una independencia importante con respecto a Riad. Con un incruento golpe de Estado en el año 72, Ahmad Thani fue depuesto por su primo Sheikh Khalifa Thani, quien se mantuvo en el poder hasta el 95. En ese año, su hijo, mientras él estaba veraneando en Suiza, su hijo Hamad Thani destrona al padre. El padre tenía en esos años muy buenas relaciones con Riad, con Arabia Saudita. Y ahí cerró la primera venta, Hamad Thani cerró la primera venta de gas natural al exterior. Desde el 2013, el que gobierna es el Sheikh Tamim Ben Hamad Thani, el hijo, el nieto de aquel depuesto que estuvo en Suiza mientras lo sacaron del poder. Es el actual emir de Qatar. Su papá anunció, ¿no?, así en forma voluntaria, la abdicación en favor de su hijo. Pero en el medio hubo 3 intentos de golpes de Estado que fracasaron y fueron promovidos por el régimen de Arabia Saudita. Qatar comenzó a escalar como país rico en la región. Llega a tener el mayor ingreso per cápita del mundo. ¿Saben cuánto? $140.000 por año. $140.000 al año. Y sus ingresos por gas lo hacen ser una potencia regional. Pero
pero importa el 90% de sus productos alimenticios que consume la población, que se calcula en 2,5 millones la población catarí. El 20% de ellos son oriundos de Qatar, el resto son todos extranjeros que van a trabajar en Qatar. Por eso en esa primera semana de el conflicto con Arabia Saudita y el bloqueo que le provoca los países de la región a Qatar, se le vaciaron los supermercados. 6 años y medio de guerra en Siria y los supermercados y los centros están repletos de alimentos. Esa es la diferencia. Qatar no tiene nada de alimentos propios, todo es importado. Hay muchas contradicciones en todo este conflicto. Qatar juega en varias puntas, en realidad todos los países juegan ahí a varias puntas, Qatar en especial. En Qatar está la base militar norteamericana más importante del Medio Oriente. De allí se armó, recuerden, la invasión a Irak, la ocupación luego. Es aliado de Arabia Saudita en el Consejo de Cooperación del Golfo y socio en la coalición que bombardea el Yemen. Guerra promovida, recordemos, por los saudíes en contra de los hutíes, aliados de Irán. Pero a su vez, Qatar mantiene buenas relaciones con Irán. Y esa es la gran diferencia con Arabia Saudita. Pero a su vez promovió Qatar grupos terroristas que están actualmente en Siria y en Irak y que son enemigos de Irán. Alberga a Hamas, es un grupo de resistencia en palestino de ideología wahabí, que estuvo durante 20 años en Siria, Hamas, recordemos, y que comenzado el conflicto se aliaron con los opositores al gobierno que le dio cobijo durante 20 años. Se fueron, por supuesto, a Qatar, recibiendo un monto enorme de dinero. Hamas está en Qatar, pero también Qatar mantiene excelentes relaciones con el Estado de Israel, aliado de Estados Unidos y Arabia Saudita. Es mucho lío para entender todo esto. La llegada de Trump aceleró todo. El 5 de junio, el mismo día que se cumplían los 50 años del Nakba, Arabia Saudita inicia la ofensiva contra el pequeño país que parecía más un bloqueo naval contra ese emirato que la geografía lo condena a tener solo fronteras terrestres con ese reino y el resto todo mar. En solo 24 horas se le impuso la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas. Ambos países se acusaron de tener relaciones secretas con Israel y en más de una oportunidad los canales de ambos reinos, Al Jazeera y Al Arabiya, propiedad de las casas reales, se nutrieron de rumores, a veces confirmadas, a veces no, con imágenes y videos sobre encuentros con el enemigo israelí. Comenzó en Arabia Saudita, que es la iniciadora de esta decisión. Le siguió los Emiratos Árabes Unidos, que tienen el nivel más alto de intercambio comercial con Irán, pero acusan a Qatar de tener buenas relaciones con Irán. Le siguió Egipto, que está condenada a seguir los dictámenes de Arabia Saudita por la fuertísima deuda externa que mantiene con ese país. Luego Libia, pues el gobierno de Haftar está muy cercano a Egipto. Y por supuesto Bahrein y el Yemen, que son aliados obviamente de Arabia Saudita. Pues bien, ¿qué es lo que quiere Trump? El padre de toda esta decisión. Obviamente deteriorar aún más la región con conflictos internos. El desmembramiento de territorios, en especial si poseen recursos naturales que les sirva. Y en este conflicto lo habían iniciado como una lucha interreligiosa islámica. Primero, mandaron toda la tropa mediática, diplomática, porque la guerra, según ellos, era entre sunitas y chiitas. Ahora la guerra son los mismos suníes. Esto es lo que van a marcar en los medios. En segundo lugar, que se usen las armas que acaba de venderle Estados Unidos a Arabia Saudita por un valor superior a los $200.000 millones. $200.000 millones en armas para que se incendie aún más la región. En tercer lugar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó en la última cumbre de Riad, hace poco, hace menos de un mes, una nueva alianza.
El Washington Post la llamó la OTAN árabe y se preguntó el mismo diario contra quién se va a dirigir la OTAN suní u OTAN árabe, así la llamó. Estados Unidos arma y desarma y sus vasallos en la región obedecen sin sentir ninguna vergüenza. No olvidamos que tanto Qatar como Arabia Saudita fueron los que promovieron la destrucción de Siria. Ellos, desde sus tronos de cartón, embadurnados con el oro que chorrea sangre de niños palestinos, iraquíes y sirios, son los que mandaron a secuestrar a un país. Lo hicieron con la varita norteamericana, pero con el dinero de ellos, que le sacan a sus pueblos y mandan a sus mercenarios cargados de odio y sed de sangre, y que le hacen creer cuanto más seres humanos matan, más cerca del paraíso están. No olvidamos que sus canales, en especial Al Jazeera, con su columnista Faisal Al-Qasem y sus clérigos Al-Qardawi en Qatar y Al-Araur en Riyadh, fueron los que impulsaron los viernes de odio en las calles de las ciudades sirias. Hoy es el turno de ellos. Se van a pelear porque así les dijo el amo, peléense. Mientras tanto, Israel se regocija y espera tranquilo el desastre de la destrucción de lo que nunca fue la gran patria árabe.